Soy una provinciana radicada en el Distrito Federal desde chiquita, porque soy hija de político guanajuatense, tan conspirador él como yo. Y como toda mi familia somos políticos, conspiradores, lectores, intelectuales, comillas, y la escritora soy yo. Con el tiempo y el hambre y la necesidad, entré a trabajar al periodismo. Entonces fui muy feliz. Empecé con el Zócalo. Se acababa de abrir el Zócalo, que era un periódico estupendo y que a mí me marcó mucho en la vida. Y claro, un día di el salto, después de haber fundado, la revista de La Mujer de Hoy, y después de haber fundado el periódico El Día, en donde también fui muy, muy feliz, porque toda mi estancia en el periodismo ha sido feliz. Yo de mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. Esa es la bandera que a mí me guía. Hasta que fui diputada federal por el estado de Guanajuato, donde yo nací, y me tocó viajar en representación del Congreso a Japón y a China. Ese fue uno de mis grandes hallazgos de viaje, de sentirme más importante que nunca. Y así empecé mi carrera en el periodismo, pero para eso, adyacente, porque estaba bien dormido, estaba la literatura, que yo nada más la comía a trancos leyéndola. Entonces empecé a escribir, porque me dieron una beca en el Centro Mexicano de Escritores, y de allí salió mi primer novela, Con él, conmigo, con nosotros tres, que me dio mucha gloria sin igual, a pesar del doloroso tema que yo trataba, que es el 2 de octubre, en Tlatelolco. Yo vivía en Tlatelolco. Pienso que las entrevistas me dieron mucho. Me cansaron mucho, pero me dieron mucho. Lo que pasa es que yo no escribo de diálogos más que en las entrevistas. Fíjate qué interesante. Y soy muy buena entrevistadora. Pero en mis novelas casi no, es decir, no hay diálogo. Probablemente sea por mi necesidad heroica de ser oída, porque soy muy solitaria. Soy muy de misión a solas. Y probablemente por eso mis novelas son tan monologuistas, porque es la gran oportunidad que tengo de decir lo que pienso y lo que creo y lo que quiero y lo que amo. Ir hasta Moscú sola, eso es tener muchas enaguas, mucha valentía. Y evidentemente he sido muy valiente, porque cuando yo subí a la tribuna en la Cámara de Diputados, sentí exactamente el mismo temor, la misma alma aleverestada, el mismo temblor que cuando viajaba yo al extranjero sola. Atravesar el pasillo de la Cámara de Diputados sola, subir a la tribuna sola y empezar a hablar sola para proponerle a los diputados, mis compañeros de la 53 legislatura, por ejemplo, un asunto en relación al idioma español que hablamos, o un asunto principalmente sobre la defensa de los animales.
Yo soy una entercada, amorosa de los animales, y como buena amorosa no callo, a pesar del poema. Yo tengo 2 medallas de oro en mi vida que me ha dado el Congreso de Guanajuato. La medalla Diego Rivera y la medalla Miguel Hidalgo. Yo le he dicho a mis hermanos, cuando yo me petateé, me ponen esas dos monedas de oro en el pecho para ir con algo de valor frente a nuestro Señor. Ahora me tendrán que poner la tercera, que es la de la gran arquitectura de esa gran fundación generosa, para presentarme ante nuestro Señor con más valor, con más brillor, y que Sebastián, en este momento en que me siento tan absolutamente desolada, tiene la infinita misericordia de ponerme en mi pecho para presentarme ante Dios, como los artistas mexicanos de antes, ¿no? Que viva el mole de guajolote. Era un hombre que realmente yo puedo considerar como un hombre ejemplar, tanto en lo académico, pero sobre todo en lo humano. Era una persona que sabía gozar de la vida en todos los sentidos, en plenitud, gozar de lo que hacía como un académico distinguido, gozaba sus matemáticas de una manera excepcional, pero gozaba la vida, y la vida para él significaban todas las aristas que podamos imaginar. Podía gozar desde escuchar música, ir a una obra de teatro, la comida y sobre todo la charla con los amigos, la discusión con los estudiantes. Cada aspecto de la vida eran para él algo que le causaba profundo gozo. Estando más o menos en la preparatoria, las matemáticas lo fueron jalando. Al grado de que cuando le dijo a su padre que quería ser matemático, como pasa en muchas biografías que se platican, se escandalizó mi abuelo, su padre, y le dijo que iba a comer dedicándose a esa profesión. Y entonces hizo ingeniería. Hizo las 2 carreras simultáneamente, una para satisfacer las preocupaciones de su padre y la otra para satisfacer esta cuestión tan esencial en él, que era realmente profundizar en este mundo de las matemáticas. Por lo mismo de que era un hombre apasionado en lo que hacía, le preocupaba mucho lo que estaba sucediendo con la enseñanza, el desarrollo de la matemática en México. De hecho, fue un actor importante en muchas de las reformas que se hicieron en algún momento, en particular en los años 70, participó muy activamente en que el departamento de matemáticas que él dirigía en el CINVESTAB se involucrara en escribir los libros de texto de aquellos años. Esa fue una experiencia que lo consumió totalmente, se apasionó, entendió, dialogaba con los maestros de las escuelas, iba a las primarias a intercambiar opiniones, y desde ahí entendió que había que hacer algo en México que nos permitiera que de alguna forma fuera más accesible, más entendible, y que se dieran los niños cuenta de que la matemática es divertida. Es difícil platicar de lo que es su contribución más importante. De hecho, hay resultados que llevan su nombre a nivel ya de la historia de la matemática. Él era un topólogo y, como le gustaba decir cuando le preguntábamos que qué hacías, decía, bueno, pues es de alguna forma la matemática del hule, de las formas y de los objetos que podemos deformar
de una manera continua, sin cortarlas o rasgarlas, y la topología, lo que él estudiaba, pero en dimensiones muy altas, resulta que en ese mundo las transformaciones, por muy abstractas que suenan, tienen sentido. Y él dedicó una gran parte de su matemática a entender esas transformaciones, deformaciones y relaciones en los objetos matemáticos que vemos. Por el otro lado, al final de su vida como matemático, volvió a incursionar en otra área muy diferente, que era ajena a lo que había hecho antes, con resultados muy importantes, con gran interés para el mundo matemático y que estoy seguro van a repercutir en las décadas que vienen. Bueno, para él y para los matemáticos, podría yo hablar de una población grande, encontramos una relación profunda entre lo que nosotros llamamos la belleza matemática y la belleza manifiesta en el arte. Precisamente el arte y la motivación del arte y lo que el arte significa para la cultura del hombre, en muchos sentidos se parece a lo que los matemáticos entendemos como la belleza matemática. Yo diría que hay una relación muy profunda, muy cercana, tanto en lo creativo como en lo contemplativo. Cuando nosotros hablamos y decimos que hay un resultado matemático que es bello, elegante, creo que es lo mismo que sienten en algún sentido los artistas plásticos o los músicos, si nos salimos ya simplemente de las artes plásticas, o un escritor cuando logra terminar una obra. En ese sentido creo que están muy relacionadas y creo que esta visión es algo que yo escuché muchas veces en voz de mi padre. Mi padre hace poco murió, lamentablemente, dejando una huella muy profunda en todos nosotros y otros seres, porque extrañamos esa calidad del hombre. Este premio yo creo que es muy significativo por lo que mencionamos antes de la relación entre el arte y la matemática, entre lo que era el quehacer diario, cotidiano de mi padre y lo que significa la Fundación Sebastián y lo que significa precisamente que es como un templo del arte en algún sentido. Entonces el que se conjugue en la matemática, que por un lado también es un tema que al maestro Sebastián le toca profundamente, creo que es muy simbólico y muy significativo que lo pueda recibir en esta ocasión. Es un gran honor. Él sí supo que estaba nominado y estaba realmente conmovido ante la noticia. Le gustó, me platicó después a mí, el hecho de que de alguna forma, en un ambiente que pareciera tan lejano a lo que él hacía, hubiera este reconocimiento. Y yo creo que le significó mucho en los últimos meses de su vida saber que iba a recibir esta tan distinguida medalla. Bueno, desde muy pequeño, en mi casa mis padres cantaban, tocaban la guitarra y yo me juntaba con ellos desde muy chico, 4, 5, 6 años. El asunto es que a los 14, 15 años, cuando mis padres me preguntaron qué iba yo a hacer de grande, ¿no? Les dije que yo quería ser músico. Y bueno, pues esto fue una contrariedad fuerte. Después de que me empujaron a la música toda la vida, cuando se dieron cuenta que yo quería tomarla en serio, ya no les gustó. Y bueno, tuvimos ahí un jaloneo familiar, pero finalmente conseguí dedicarme a la música y yo creo que mis padres finalmente estuvieron contentos y satisfechos de saber que yo me dedicaba a la música. Entré al Conservatorio Nacional de Música desde
desde la secundaria hasta terminar la carrera de director de orquesta. Y luego trabajé un poco aquí y allá, daba yo clases en las escuelas secundarias y finalmente me fui a Europa a estudiar. Estudié en el Conservatorio de Música de París, 3 años, en la Escuela Superior de Música de París también. Estudié en la Academia Chigiana en Italia con el maestro Franco Ferrara y en Hilversum en Holanda con el maestro Jean Fauré. Yo creo que algo importante fue cuando en París intenté entrar al Conservatorio Superior de Música de París y el primer año no fui admitido. Y no fui admitido porque las cosas allá se hacían de otra manera de como yo aprendí a hacerlas acá. Entonces me preparé todo un año estudiando en la Escuela Superior de Música y volví a concursar al conservatorio. Y entonces ya pude entrar. Pero eso fue un reto difícil porque yo iba creyendo que teniendo mi título, mis calificaciones del Conservatorio de México, iba yo a llegar allá y automáticamente iba a entrar. Y no es así, no fue para nada. Estoy comprometido con la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, que es la orquesta oficial del Estado de Puebla. Ya hicimos 6 discos, ya hicimos ópera. En el tiempo que he estado yo ahí hemos hecho 5 óperas diferentes, más de 10 funciones. Y es un gran reto el hacer de esto una gran orquesta, porque es una orquesta de jóvenes que ya estudiaron, que ya salieron de la escuela, que ya se graduaron, pero que no tienen la experiencia que tiene un músico de 50 o 60 años, ¿no? Entonces estamos metidos en esa tarea de hacer que estos 85 músicos que forman la orquesta desarrollen una experiencia y toquen las cosas más diversas y las más difíciles que haya, porque eso nos va dejando cada día mejores. Creo yo que la iniciativa privada debe asumir una responsabilidad frente a la cultura. Debe de ayudar, debe proteger, debe promover, sin esperar que su negocio va a ser mejor o va a ser más popular. A lo mejor no va a beneficiar en nada a su negocio, pero va a beneficiar a la comunidad y eso es lo importante. A mí me une con Sebastián una larga historia, muy bonita. Yo admiro mucho su trabajo, me parece que es grandioso, imaginativo. Creo que ha hecho una trayectoria sensacional. Tiene un lugar para promover la cultura, no solamente la escultura o la pintura, sino los conciertos, los recitales, el teatro. Él no está pensando nada más en él, está pensando en el arte, está pensando en los jóvenes, está pensando en la importancia que tiene la cultura en el desarrollo y fortalecimiento de cualquier sociedad. Entonces, pues el hecho de que se hayan fijado en mí me da mucho gusto, me enorgullece.
lo agradezco también, y lo que yo espero y deseo es que pronto nos metamos en otra de esas aventuras de la creación de una escenografía más para la ópera. Bueno, después de todos estos años de vida en el teatro, yo termino convencido de que uno no elige el teatro. Es el teatro el que lo elige a uno. En los años 50, recién construido el Auditorio Nacional, me tocó acudir a un hecho sorprendente en mi despertar al asombro de lo que puede ser el teatro. Porque bueno, era un espectáculo masivo en el Auditorio Nacional, estaba aquello lleno de niños de todas las escuelas, que de pronto guardamos un silencio total ante la magia de lo que aparecía. Era una obra histórica y didáctica respecto a la independencia. Se trataba del niño artillero de Cuautla. Pero lo que era impresionante era ver de pronto un escenario que reproducía aquel sitio y aquella batalla, donde de pronto irrumpieron caballos y cañonazos, y soltaban el cañonazo, y todo ese prodigio que dirigía quien después fue un maestro, amigo y actor con el que yo trabajé, que fue Ignacio Retes, era el director de aquel espectáculo. Ante aquel asombro, ¿quién me iba a decir después que en la vida me encontraría yo con el maestro Retes y trabaríamos tan intensa amistad y colaboración tan entrañable en tantos otros espectáculos? Justamente uno de ellos fue El Martirio de Morelos, de Vicente Leñero, donde al propio maestro Retes le tocaba hacer a Calleja y yo era el director. Y claro, en homenaje, en aquel montaje tan controvertido que se hizo en la universidad, yo incorporé en el escenario caballos y cañonazos, donde yo estaba como respondiendo a aquella impresión fundadora que fue el encuentro con la magia del teatro en aquel impresionante evento del teatro escolar. Mi reto ha sido trabajar porque el teatro sea entre nosotros, en tiempos y condiciones muy difíciles. Por eso me he dedicado también a la pedagogía, pero también a la creación de instituciones teatrales para conquistar condiciones de estabilidad. Porque solo en las condiciones de estabilidad el teatro se desarrolla, y solamente en el disfrute sostenido del teatro se forma el espectador. Pero también quisiera volver a los caminos que van y que llevan a las aldeas remotas para llevar en ese teatro que fundamos en Pátzcuaro, que se llama Teatro Rocinante, llevar el teatro a los que no lo han tenido. Un escritor
va viendo reunirse su obra en la publicación de sus libros, el cineasta pues en sus filmes, el pintor y el escultor en las obras que ahí tiene. Pero el artista teatral, el artista escénico, solamente puede recordar aquello que fue su obra y que fue escrita en el sistema nervioso y en el corazón de sus espectadores. Ahí está. Por lo tanto, no es evidente. Entonces, el reto de la vida teatral es realizarlo una vez más. Por eso, mi obra favorita es la próxima. No sé todavía cuál sea, pero la que venga a ser, la que nos sea regalado que sea, esa es la más importante. Nuestro país y el mundo atraviesan una crisis decisiva en donde se libra una batalla entre civilidad y barbarie. Ahí es la cultura quien tiene la prioridad. Sin la participación de la sociedad civil, esto no va a cristalizar ni a responder al derecho social a la cultura y al camino que la cultura garantiza para el desarrollo del país. Pues maestro Sebastián, como ya lo sabes tú muy bien, cuánto te admiro, cuánto me asombra tu sabiduría artística, pero también tu enorme generosidad para impulsar y compartir con todos tu pasión por el arte y la cultura y cómo eres capaz de convocarnos en el reconocimiento al valor del arte a tantos que acudimos a tu generosa invitación. Este reconocimiento es una vez más un llamado a responder, porque nobleza obliga. Toda mi gratitud de corazón y mi reiterada admiración.